Ya empaqué tus cosas. El cuarto de la azotea está libre. Puedes quedarte ahí. Don Roberto Morales extendió las manos en la oscuridad perpetua que era su mundo desde hacía 2 años, tratando de encontrar el rostro de la mujer con quien había compartido 20 años de matrimonio. Sus dedos tocaron el vacío. Ella se había alejado, como siempre hacía últimamente cuando él intentaba acercarse. ¿La azotea? Patricia, no entiendo. Este es nuestro hogar. La risa amarga de su esposa cortó el aire como cristal roto. Ya no hay nuestro Roberto. Hay un hombre que puede mantener esta casa, y hay un peso muerto que ya no puedo cargar. Adivina cuál eres tú. Roberto Morales tenía 45 años, pero en ese momento sintió cada uno de ellos multiplicado por 10. Había perdido la vista 2 años atrás sirviendo en una misión de paz en la frontera, cuando una explosión le robó para siempre la capacidad de ver los rostros que amaba. La Secretaría de la Defensa Nacional le había dado una pensión modesta y una medalla que no podía ver. Patricia le había dado promesas que ahora sonaban huecas como tambores vacíos. Prometiste estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Eso fue antes de que te convirtieras en esto, antes de que cada día fuera yo guiándote, vistiéndote, cuidándote como si fueras un niño. Tengo 42 años, Roberto. No voy a desperdiciar el resto de mi vida siendo enfermera de un inválido. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier explosión que hubiera enfrentado en servicio. Roberto escuchó el arrastrar de una maleta por el piso de cerámica, el sonido que marcaría el final de todo lo que conocía. No suplicó. Su entrenamiento militar le había enseñado que hay batallas que no se pueden ganar con palabras. Pero tampoco había preparación para este tipo de herida. El cuarto de la azotea era poco más que un depósito olvidado en la parte superior del edificio de departamentos donde habían vivido. 4 paredes de cemento desnudo, un techo de lámina que convertía el espacio en horno durante el día, una ventana sin vidrio que dejaba entrar todos los elementos. Patricia lo guió hasta allí con la eficiencia fría de quien cierra un capítulo sin mirar atrás. Aquí está tu colchón. El baño compartido está a 20 pasos a la izquierda. La pensión te alcanzará para comer si eres cuidadoso. Cuando los pasos de ella se alejaron por las escaleras, Roberto se quedó inmóvil en el centro de su nueva realidad. No podía ver la suciedad acumulada por años, las manchas de humedad en las paredes, las telarañas que colgaban como decoraciones fantasmales. Pero podía olerlo todo: moho, abandono, desesperanza. Extendió las manos y comenzó a caminar lentamente, memorizando cada centímetro de su prisión autoimpuesta. Los primeros 3 días fueron un infierno particular, diseñado para romper espíritus. Roberto tropezó con escombros invisibles, se golpeó contra paredes que aparecían donde no las recordaba, derramó agua tratando de llenar un vaso que sus manos no encontraban. La soledad era un peso físico que presionaba su pecho, especialmente en las noches cuando el calor atrapado bajo el techo de lámina hacía imposible dormir. Pero el cuarto día, algo cambió. Roberto despertó antes del amanecer, como había hecho durante 20 años de servicio militar, y por primera vez, desde la explosión que le robó la vista, no sintió autocompasión, sintió furia. Furia contra Patricia por su crueldad, contra el destino por su ceguera, contra sí mismo por haberse rendido tan fácilmente a la desesperación. Se puso de pie y comenzó a hacer lo que mejor sabía: crear orden desde el caos. Empezó trazando un mapa mental del espacio: 20 pasos de largo, 15 de ancho, paredes ásperas al tacto, piso de cemento irregular con un desnivel leve hacia el desagüe. Memorizó cada grieta,
cada imperfección. Sus manos se convirtieron en sus ojos, y descubrió que podían ver cosas que los ojos nunca notaban. Temperatura, textura, la historia que cada superficie contaba. Don Julio, el conserje del edificio, apareció el quinto día trayendo un sándwich y encontró a Roberto barriendo el cuarto con un palo y trapos que había encontrado en un rincón. «Don Roberto, ¿qué hace aquí arriba? Doña Patricia dijo que usted se había ido a vivir con familia». Roberto sonrió amargamente. «Esta es mi familia ahora, don Julio. Estas 4 paredes y yo». El anciano conserje, que tenía 70 años y había visto demasiada crueldad en su larga vida, entendió sin necesidad de más explicaciones. Desde ese día se convirtió en aliado silencioso. Traía herramientas olvidadas del cuarto de mantenimiento, cubetas que nadie reclamaba, materiales descartados de remodelaciones en otros departamentos. Roberto trabajaba con precisión militar. Limpió cada centímetro del cuarto usando sus manos como guía. Organizó sus pertenencias en ubicaciones exactas que memorizaba perfectamente. Creó sistemas: 3 pasos desde la puerta hasta el colchón, 7 pasos hasta la ventana, 12 hasta el pequeño lavabo que instaló con tuberías recicladas. Pero fue cuando sus dedos tocaron tierra en una maceta abandonada que algo despertó en él. La textura del suelo, húmeda y viva, le recordó los jardines que su abuela cultivaba en Oaxaca cuando era niño. Podía oler la memoria: cilantro, hierbabuena, albahaca, plantas que crecían generosas bajo el sol implacable. «Don Julio, ¿hay forma de conseguir tierra y semillas?» El conserje miró al veterano ciego con curiosidad y esperanza mezcladas. Para el final de la semana, Roberto tenía 5 macetas de diferentes tamaños, tierra fértil y un sobre con semillas de plantas aromáticas. No podía verlas crecer, pero sus dedos sí. Roberto descubrió que la ceguera había afilado otros sentidos hasta convertirlos en superpoderes. Podía detectar el momento exacto en que la tierra necesitaba agua solo tocándola. Sentía el calor del sol moverse a través de la azotea y ubicaba las macetas en posiciones óptimas según la temperatura que percibía en diferentes zonas. Sus dedos distinguían entre brotes sanos y enfermos con una precisión que asombraba a don Julio. La primera planta de albahaca germinó en 12 días. Roberto lo supo porque sus dedos detectaron el cambio en la superficie de la tierra. Luego, el tallo delgado emergiendo como promesa verde. Lloró sin vergüenza, sus lágrimas regando la planta que no podía ver, pero conocía íntimamente. En 3 meses, el cuarto de azotea olvidado se había transformado. 20 macetas de diferentes tamaños albergaban hierbas aromáticas: albahaca, romero, tomillo, menta, cilantro, orégano. Roberto las organizaba por altura y necesidad de agua en un sistema que solo él entendía completamente. El aire ya no olía a abandono, sino a vida verde y fragante. Los vecinos comenzaron a notar. Doña Marta del 3er piso subió un día siguiendo el aroma de lavanda. «Don Roberto, ¿usted cultiva esto? ¿Cómo? Perdón, no quiero ser grosera. ¿Cómo puede cuidar plantas sin ver?» Roberto sonrió, sus manos acariciando las hojas de lavanda con ternura de padre. «Mis manos ven mejor que muchos ojos, señora. Cada planta me habla si presto atención. Esta lavanda tiene sed. La siento en cómo sus hojas se curvan ligeramente. Esta albahaca está feliz. Sus tallos están firmes y frescos al tacto». La noticia se extendió por el edificio como el aroma de sus hierbas. Vecinos comenzaron a subir, pidiendo consejo sobre sus propias plantas, comprando esquejes, buscando remedios herbales que Roberto preparaba con conocimiento heredado de su abuela. No cobraba mucho, apenas lo suficiente para comprar más tierra, más macetas,
más semillas. Don Julio ayudaba con las transacciones monetarias, pero Roberto manejaba todo lo demás. Desarrolló un sistema de nudos en cuerdas para recordar precios, cantidades y pendientes. Su memoria espacial era tan precisa que podía localizar cualquier planta específica entre las 200 que ahora cultivaba en la azotea expandida. Para el primer año, el jardín del veterano, como lo llamaban los vecinos, era más que un negocio, era santuario. Personas subían no solo por plantas, sino por la paz que emanaba del lugar. Roberto escuchaba sus problemas mientras sus manos trabajaban la tierra, ofreciendo sabiduría simple, ganada en trincheras y ahora en macetas. Había construido mesas de trabajo con paletas recicladas, un sistema de riego por goteo que operaba completamente al tacto, incluso un pequeño invernadero improvisado con plástico y alambre. Cada centímetro estaba optimizado, cada recurso maximizado. El hombre que su esposa había descartado como peso muerto había creado un paraíso funcional desde la nada. Entonces, una tarde de sábado, llegó la visita inesperada. Roberto. Sorpresa. Vine a verte. Reconoció la voz al instante. 2 años sin escucharla no habían borrado su tono, aunque ahora detectaba algo diferente. Dulzura artificial, como miel sobre veneno. Patricia había subido a la azotea por primera vez desde que lo abandonó allí. Escuché sobre tu jardín. Javier, mi hijo, publicó fotos en redes sociales. Tienes cientos de seguidores. La gente comenta que este es el mejor lugar para comprar plantas en todo el barrio. Roberto continuó podando romero, sus dedos expertos removiendo ramas secas con precisión quirúrgica. No respondió. Había aprendido que el silencio era a veces la respuesta más poderosa. Mira, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero seguimos casados legalmente. He estado pensando. Podríamos ser socios. Yo manejo el lado comercial, tú continúas con las plantas. Podríamos expandir, hacer esto realmente grande. ¿Qué dices? Ahí estaba. La verdadera razón de su visita, tan transparente como el agua que regaba sus plantas. No venía con disculpas ni remordimiento. Venía con planes de negocios. Don Julio, que había presenciado la llegada de Patricia, observaba tenso desde la entrada. Varios vecinos habían subido también, atraídos por el rumor de que la esposa cruel había regresado. Se formó una audiencia silenciosa para este drama familiar. Roberto dejó las tijeras de podar sobre la mesa de trabajo, limpió sus manos en el delantal de jardinero y se volvió hacia donde sabía que Patricia estaba parada. Sus ojos ciegos miraban a través de ella hacia verdades que ella nunca podría comprender. ¿Recuerdas qué me dijiste cuando me dejaste aquí? Que eras un peso muerto, que desperdiciarías tu vida cuidando a un inválido. ¿Recuerdas esas palabras exactas, Patricia? Ella cambió el peso de un pie a otro, incómoda bajo las miradas de los vecinos. Estaba enojada, Roberto. La gente dice cosas que no siente cuando está frustrada. Roberto negó con la cabeza lentamente. No, dijiste exactamente lo que sentías, y sabes que descubrí en estos 2 años. Que tenías razón sobre una cosa. Yo era un peso muerto. Pero no por mi ceguera. Era un peso muerto porque permitía que tu desprecio definiera mi valor. Porque creía que sin ojos no tenía visión. Sus manos tocaron las hojas de una planta de albahaca cercana, acariciándola con afecto genuino. Estas plantas me enseñaron algo fundamental. No necesitan ojos para crecer hacia la luz. Sienten el calor del sol y se orientan hacia él naturalmente. Yo hice lo mismo. Me orienté hacia lo que me daba vida, propósito, comunidad, dignidad. Cosas que tú nunca me diste, ni siquiera cuando podía ver. Patricia, ¿quieres sociedad? Eres mi esposa legal.
tienes derecho a reclamar parte de esto. La dureza en su voz hizo que varios vecinos se tensaran. Doña Marta dio un paso adelante, como preparándose para defender a Roberto físicamente si era necesario. Roberto levantó una mano, pidiendo calma a sus vecinos. Su rostro, curtido por el sol de la azotea y enmarcado por cabello que comenzaba a encanecer en las sienes, mostraba una paz que Patricia nunca había visto en él, ni siquiera en los años buenos de su matrimonio. Tienes razón, Patricia. Legalmente, podrías reclamar la mitad de todo esto: las plantas, las herramientas, incluso la clientela que he construido. Un abogado podría argumentar que como esposa tienes derecho a los frutos de mi trabajo. Ella sonrió, creyendo que la victoria estaba cerca. El mismo error que había cometido al subestimarlo 2 años atrás. Pero hay un problema con tu plan. Esto, señaló con un gesto amplio que abarcaba toda la azotea transformada, no es un negocio. Es una comunidad. Es don Julio trayéndome café cada mañana porque quiere, no porque le pago. Es doña Marta compartiendo semillas de su pueblo natal para que las cultive. Es el joven Tomás, del 5.º piso, aprendiendo sobre plantas, porque necesita propósito después de perder su trabajo. Es cada persona que sube aquí buscando paz y encuentra más que plantas. Roberto caminó hacia Patricia con la confianza de quien conoce cada centímetro de su territorio. Se detuvo a 1 metro de ella, sus ojos ciegos mirando directamente donde sabía que estaban los de ella. No puedes comprar eso, Patricia. No puedes reclamarlo legalmente. No puedes falsificarlo con sonrisas dulces y promesas vacías, porque se construye con algo que tú nunca entendiste. Presencia real, día tras día, en los momentos difíciles, cuando nadie está mirando. Don Julio comenzó a aplaudir lentamente. Doña Marta se unió, luego Tomás, luego otros vecinos que habían subido atraídos por el drama. El sonido llenó la azotea como lluvia de aprobación. Patricia miró alrededor, su rostro enrojeciendo con vergüenza y rabia mezcladas. Esto es ridículo. Roberto, estás tirando tu futuro a la basura por orgullo. Roberto negó con la cabeza, una sonrisa triste pero genuina curvando sus labios. No, Patricia. Estoy protegiendo mi futuro del pasado. Hay una diferencia. Fuiste tú quien me enseñó la lección más valiosa, que la familia no se define por papeles legales o promesas en una iglesia. Se define por quién aparece cuando la oscuridad llega. Extendió las manos hacia los vecinos reunidos, aunque no podía verlos, y estas personas aparecieron. Cuando yo estaba en mi noche más oscura, literal y figurativamente, ellos trajeron luz. No con lástima, sino con respeto. No con limosnas, sino con amistad genuina. Patricia dio un paso hacia la escalera, su postura rígida, de derrota mal disimulada. Esto no termina aquí. Tengo derechos legales. Ejércelos si quieres, pero pregúntate algo primero. ¿Realmente quieres pasar los próximos años en tribunales peleando por macetas de barro y plantas de 5 pesos? ¿O podrías usar ese tiempo construyendo algo propio, algo que valga la pena? Te deseo bien, Patricia, en serio, pero lejos de mí y de lo que he construido. Ella bajó las escaleras sin decir más, sus tacones golpeando cada escalón como martillazos finales en el ataúd de un matrimonio muerto. Los vecinos permanecieron con Roberto, formando un círculo protector alrededor del hombre que les había dado mucho más que plantas aromáticas. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto se sentó en su silla de jardín, escuchando el viento mover suavemente las hojas de sus plantas. Sus dedos tocaban tierra, ese elemento fundamental que conecta todas las cosas vivientes. Había comenzado en este espacio como hombre roto, descartado, ciego en más formas que una.
Ahora era jardinero, maestro, amigo, arquitecto de un paraíso construido con manos que aprendieron a ver. La ceguera le había robado colores, rostros, horizontes, pero le había dado algo más profundo: la capacidad de percibir lo esencial. En la oscuridad perpetua de su mundo, había encontrado una luz que ningún ojo físico podría detectar: la luz del propósito propio, de la dignidad reconstruida, de una vida que valía la pena vivir, no a pesar de sus limitaciones, sino a través de ellas. El jardín del veterano continuó creciendo. Las plantas florecían bajo manos que no podían verlas, pero las conocían íntimamente. Los visitantes seguían llegando, buscando más que productos, encontrando lecciones sobre resiliencia y transformación. Y don Roberto Morales, el hombre que su esposa había llamado peso muerto, regaba su paraíso cada amanecer, con la certeza de que las verdaderas riquezas nunca fueron visibles para los ojos. Había aprendido la lección final que la vida tenía para enseñarle: que ver y percibir son dos cosas completamente diferentes, y que a veces es necesario perder la vista para finalmente comprender lo que realmente importa.